Vamos a hablar ahora, este va a ser un debate interesante. Eh, el fin del gobierno Petro. ¿Qué balance hace usted, don Gabriel? Mm, Aquí yo jugaría a pimponear esta respuesta con mi amigo Juan. Yo creo que uno tiene que ser objetivo en la medida de lo posible. Y yo le diría que el gobierno del presidente Gustavo Petro, comencemos por lo que yo creo que ha sido positivo, porque hay que reconocer cosas. Yo sí creo que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene por lo menos dos elementos que son rescatables. El primero es que puso nuevamente en cabeza de la agenda del debate público la agenda social, y eso en un país desigual como el de Colombia, hablar de la salud, de las pensiones, de la reforma laboral. Yo creo que eso es importante. Ahora, una cosa es la narrativa, el discurso, y otra cosa es el fracaso completo de las políticas sociales, a pesar de que hay que reconocer, digamos, que hay una disminución de la pobreza, una disminución de la desigualdad, que las cifras económicas podrían ser mucho mejores, pero el crecimiento está más o menos por el orden del promedio regional, el aumento del salario mínimo que impactó la inflación, pero mejoró la condición de vida de las personas, el bono pensional. Es decir, yo sí creo que hay cosas que uno puede rescatar, pero y otra cosa que uno puede rescatar es que vea cómo está constituido el gabinete hoy y vea cómo, por lo menos desde un punto de vista simbólico de representación de las comunidades, era el gabinete del presidente Gustavo Petro. En el gabinete de Abelardo de la Espriella no hay una persona afrodescendiente, no hay una persona de comunidades indígenas, la distribución territorial pues sigue siendo un poco de élites. Pero eso, digamos, es una decisión. Ningún presidente está obligado a tener un gabinete pluriétnico y pluricultural, pero sí hubo una apertura a ciertas voces diversas que no habían tenido representación en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Dicho lo anterior, yo creo que el balance es absolutamente negativo. Yo creo que es un legado lánguido que termina además con escándalos de corrupción, que si bien siempre los ha habido en Colombia, son escándalos de corrupción del más alto nivel, con connivencia y tolerancia por parte del presidente de la República. En materia de seguridad, el país ha retrocedido 2 décadas. En materia de salud, deja un sistema colapsado. En materia de energía, dependemos de la importación de gas extranjero y hemos perdido autosuficiencia y soberanía energética. En materia de relaciones internacionales, más allá de los discursos de la Asamblea General, no ha habido una política integral que favorezca el crecimiento económico de Colombia. En términos de institucionalidad, deja un balance absolutamente nefasto en el irrespeto por la autonomía de los poderes públicos, y deja además de eso, y esto hay que señalarlo, un país absolutamente fracturado con un mensaje muy peligroso de desconocimiento a la legitimidad del nuevo gobierno, haciendo una invitación abierta a la desobediencia, diciendo que el presidente es Iván Cepeda, y eso en un país tan dividido, tan polarizado, no es sino un conato, es un llamado a hacer un golpe de Estado civil, y eso es peligrosísimo y es absolutamente irresponsable. Así es. A ver, voy a hacer yo hice un pequeño repaso, no yo, basándome también en distintos analistas que me ayudan a recordar la memoria. Y es lo siguiente, hay logros sociales y simbólicos, muchos lo han marcado. Ya vamos con los peros, que estos son bastantes. Y ustedes, si quieren, pues me pueden ayudar en esto. A ver, hay una, y esto ha sacado pecho el presidente Petro, la reducción de la pobreza monetaria la dejó en 28%, hay caída progresiva del desempleo en un 8%, la deja en un dígito, el incremento real del salario mínimo, y es allí las cifras en resumen de las que tiene que mostrar el presidente Petro. Pero, pues sin duda alguna, hay unas deudas tremendas que deja el actual gobierno. Hay una reforma agraria que está en deuda de ejecutarse. Esto no se ha ejecutado como debe ser el tema de la reforma agraria. Deja un país fracturado, como dice don Gabriel, en tema de consensos. Su relación con muchas instituciones
han sido muy complicadas. Hay un fracaso estruendoso de la paz total, estruendoso de la paz total. Solo un proceso, creo que de los más pequeños, le resultó con un grupo en el suroccidente del país. Hay una crisis estructural en salud y esta que no se puede ir, y es que el gobierno Petro termina con unos estruendosos, su epílogo de gobierno es con unos estruendosos escándalos de corrupción, que esto deja mucho pues que desear del actual gobierno, señor Falconer. Pues sí, Juan Camilo, definitivamente, y como bien lo ha explicado Gabriel Cifuentes, yo creo que aquí se falló a la promesa de valor, ¿no? Este gobierno llega diciendo que iba a hacer un cambio en la manera y en los estilos de gobernar, y lo que hizo fue, de alguna manera, intensificar y perfeccionar incluso todo ese inconformismo que teníamos los colombianos para, de alguna manera, desbordada, hacer estos actos de corrupción, proteger estos actos de corrupción, nombrar a personas que no son idóneas y también vendernos esa narrativa que lamentablemente esas transformaciones sociales de las que se ha hecho mención nunca pasaron de la narrativa a los hechos concretos, y la verdad uno queda con el sinsabor de que bajo el discurso social se intentaron vender unos ideales que no se materializaron, pero por el otro lado vimos un desgobierno. Vimos un presidente que atacó la institucionalidad, que intentó acorralar a los diferentes mandatarios y gobernantes territoriales, que no respetó las reglas de juego de la democracia y la vida republicana del país, atacando al Congreso de la República, cuestionando la independencia del Banco de la República, también de alguna manera cuestionando y atacando las decisiones judiciales, entre otras. Entonces, a mí me parece que lamentablemente haber defraudado esa promesa de valor deja en el ambiente que el presidente Gustavo Petro lamentablemente no era la persona demócrata y digámoslo, respetuosa de la institución y la Constitución como nos lo habían querido vender, y él mismo lo demostró. Incluso esos llamados a la desobediencia civil, a armar colectivos que estén armados y que no reconozcan el accionar de las fuerzas militares y de policía, sabotear el traspaso de poder y evitar incluso decir que el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, muy seguramente no terminará su mandato constitucional y legal, pues deja ver que este gobierno fracasó en todos los frentes, también en manejo de relaciones internacionales, digamos, para no repetir los temas que ustedes anteriormente han mencionado en materia de relaciones internacionales. Los últimos nombramientos que se hicieron prácticamente dejaron amarrado al gobierno nacional, por lo menos en nombramientos del orden administrativo en embajadas y consulados. También lo difícil que resultó ser o que va a ser el reto del presidente entrante de recomponer las relaciones con los Estados Unidos. Teníamos tensiones con los Estados Unidos, con el Ecuador, con la Argentina, con Chile, algunos países de Europa. Es decir, este gobierno se basó en la ideología personal del presidente de la República y dejó de lado la parte técnica y los intereses nacionales y los intereses superiores de la nación, y eso ha hecho que hoy en día estemos hablando de un gobierno que nos deja lamentablemente en una situación caótica, como por ejemplo lo podemos traducir en ese hueco fiscal, y que algunos sectores políticos, económicos y sociales del país incluso digan que no hay recursos para que el aparato estatal funcione en lo que resta del año. Claro. Pues vamos a esperar entonces. Mañana llega el nuevo gobierno y por supuesto a partir de ahí el gobierno anterior entrará a ejercer una oposición. Y vamos a ver cómo se configura entonces el nuevo panorama político aquí en el país. Don Gabriel Cifuentes, muchas gracias por estos minutos. Juanca, a usted y a mi querido amigo Juan Falconer, un abrazo, y a toda la audiencia un saludo. Señor Falconer, gracias por estos segundos aquí en Noticias Caracol. Juan Camilo, muchas gracias a ti por el espacio. Un fuerte abrazo para mi gran amigo Gabriel Cifuentes y a toda la audiencia que nos escuchó.